Amigas y amigos, señoras y señores, muy buenas, sean todos bienvenidos. Aquí comenzamos otro encuentro con facetas. En el canal de YouTube Iván Marcial Durán Fernández, estamos donde otros no están. Estas son las facetas de la vida. Sean todos bienvenidos. Facetas es un programa de redes sociales que se transmite desde Potosí, Bolivia, patrimonio cultural y natural de la humanidad para todo el mundo. En esta edición de martes 28 de noviembre del año 2023, queremos invitarles a ustedes para que nos acompañen por algunos minutos, porque hoy presentamos uno de los sectores que también ya es costumbre aquí en Facetas. Esa costumbre de dedicar minutos para el relato de las crónicas potosinas, las tradiciones y leyendas de Potosí. Es una forma de incentivar primero el escuchar una lectura al viejo estilo de la radio, donde vamos a relatar, como lo haremos en cuestión de minutos, respecto de acontecimientos en el Potosí colonial. Así que para nosotros, como siempre lo he dicho, es un grato placer tener que presentar las crónicas potosinas, las tradiciones y leyendas de Potosí. Y en la presente oportunidad vamos a tomar de fuente las crónicas potosinas del siempre recordado Modesto Omiste Tinajeros, que prácticamente tuvo ese trabajo, esa entereza intelectual, esa entereza cultural de hacer esta recopilación de estas viejas tradiciones que hoy por hoy son una joya de la cultura potosina. Y eso es lo que pretende Facetas aquí en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Hoy quiero relatarles, reitero al viejo estilo de la radio, estas tradiciones que son parte de la historia de Potosí. Comenzamos con esta tradición que fue escrita ampliamente por Tomás O'Connor de Arlach, y reitero, la recopilación le corresponde a Modesto Omiste Tinajeros. El Santo Cristo de San Lorenzo. En la parroquia de San Lorenzo de Potosí, venérase la imagen de un Santo Cristo de madera, de gran tamaño, y es una de las efigies más antiguas de aquella, en otros tiempos, grande, opulenta y espléndida ciudad. Corría el año de 1688 y gobernaba la villa imperial el general don Pedro Luis Enríquez, conde de Canillas de Torneros y caballero de la Orden de Calatrava, hombre benigno, cortés, virtuoso y de muy estimables prendas, según lo afirma Martínez Vela en sus anales de la Villa Imperial de Potosí. En esta época, dice el referido autor, que gozó Potosí de muchos siervos de Dios dignos de perpetua memoria por sus esclarecidas virtudes, sobresaliendo entre ellos el padre Felipe Albizuri de la Compañía de Jesús, a quien por su sabiduría y virtud lo llamaban el apóstol de Potosí. Fray Juan de los Ríos, Fray Pedro de Ulloa y Fray Pedro de Santo Domingo de la Orden de Predicadores. El padre Juan de Cereceda, rector de la Compañía de Jesús. El presbítero Juan de San José. Fray José Huelt de la Orden de San Francisco. La Madre Josefa de Jesús, abadesa y fundadora del convento de Carmelitas, la sierva de Dios Juana de Chirinos y el presbítero Francisco Aguirre, que murió en el referido año de 1688, después de haberse consagrado a la práctica de la virtud y haber asombrado por sus penitencias. El clérigo Aguirre, uno de los hombres más riquísimos en aquel tiempo en la Villa Imperial de Potosí, había sido en su juventud uno de los más galanes y profanos que escandalizaban con su conducta a la imperial ciudad. Era tal su profanidad, dice la crónica, que siempre vestía sotana y manteo de las más ricas y costosas sedas,
felpas y rasos, armadores de finísimas telas, coletos bordados de oro, y era tal la fragancia que los perfumes de sus ropas despedían que se sentía a más de una cuadra de distancia. Estando en la flor de su edad y en su mayor lucimiento, olvidando a Dios, tenía toda su voluntad entregada a una bizarra y bellísima dama, a quien amaba con delirio, con una de esas pasiones ciegas que a más de un clérigo han perdido para siempre. Prescindiendo de esta falta era don Francisco un hombre muy caritativo, instruido, inteligente, de excelente carácter y magnánimo corazón. Un día, diole a la dama un mortal accidente que puso en peligro su vida. Don Francisco no dejó en la ciudad médico ni medicina que no la trajese, pero nada le aprovechaba y la enfermedad hacía rápidos progresos. Cuando los médicos, después de una larga consulta, declararon que ya no había remedio y que la dama se moría, salió desesperado el clérigo y al pasar por frente a la iglesia de San Lorenzo, se le ocurrió pedir a Dios por el alivio de aquella mujer a quien frenéticamente amaba. Entró en la iglesia, que estaba solitaria, y arrodillándose al pie del altar, pedía fervorosamente a la imagen del Santo Cristo por la salud de la dama enferma, cuando, en lo más ferviente de sus ruegos, parecióle que se movían los labios de la sagrada imagen, y oyó una voz que, como saliendo de la divina boca, le decía: Francisco, como tú sanes del alma, ella sanará del cuerpo. Profundamente impresionado y cubierto de llanto la faz, se echó por tierra el hasta entonces enamorado clérigo y con verdadero dolor de su corazón y poseído de sincero arrepentimiento, pidió perdón al Señor por las ofensas que le había inferido y saliendo de la iglesia se dirigió a su casa todo arrepentido, distribuyó sus riquezas entre los pobres y 2 días después se retiró a vivir en una de las celdas de la iglesia de Jerusalén, donde permaneció hasta su muerte, vestido de tosco sayal, consagrado a la práctica de las virtudes y haciendo las más severas penitencias. La dama se alivió, pero no volvió a ver a su galán. El cadáver del clérigo Aguirre fue sepultado en la misma iglesia de Jerusalén y escribió su vida, que es realmente la de un santo, el padre jesuita Pedro López Pallares, que fue confesor suyo. ¿Qué les pareció? El Cristo de San Lorenzo. Esa es también una destacada tradición y leyenda de Potosí del año de 1688. Pero sigamos con estas tradiciones, señoras y señores, que corresponden a Tomás de O'Connor de Arlach y que, reitero, han sido recopiladas de la pluma de Modesto Mister Tinajeros. He aquí otra tradición que la considero muy, pero muy espectacular. Son Comicu, la come corazones. Corría el año de 1645 y gobernaba la opulenta villa imperial de Potosí el general Juan Vázquez de Acuña, caballero de la Orden de Calatrava. Entre los amigos del gobernador había un joven español de noble cuna, clara inteligencia y gran fortuna, el mismo que cortejaba una bella señorita potosina de antecedentes en nada inferiores a los suyos. Existía entre ambos jóvenes palabra de casamiento, compromiso que en aquellos tiempos se respetaba tanto como el juramento y que nadie podía violar impunemente, como sucede muchas veces. Trato de matrimonio, en tiempo de nuestros abuelos, era lo más serio del mundo y era rarísimo e imperdonable el caso de que un novio, como acontece con muchos en nuestros días, faltara a su palabra y dejara a la novia a la luna de Valencia y más fresca que una lechuga. Sin embargo, así lo hizo nuestro enamorado galán y el día menos pensado por la dama, sin decirle ahí quedan las llaves, se casó con otra. Y aquí aparece terminada esta vieja historia que con harta frecuencia se repite en todas partes, no solo en Potosí. Pero la presente no terminó en el consabido matrimonio como acababan o acaban tantas novelas. La desairada novia ardió en celos y en indignación
y juró para sus adentros vengarse del pérfido que tan inicuamente la engañara y en tan ridículo la pusiera. Había pasado algún tiempo, cuando una noche en que el joven se hallaba en un mesón charlando y bebiendo con entusiasmo entre varios camaradas, disfrazada de hombre, penetró en él, la engañada novia, y sin ser notada arrojó una buena dosis de veneno en la copa de su antiguo amante, saliéndose luego del mesón. Pocas horas después, el infortunado joven era cadáver, habiendo pagado con la vida la violación de su palabra y el perjurio de sus amores. La justicia practicó desde el momento las más serias y activas diligencias, pero estérilmente, pues no le fue posible descubrir al asesino. Al día siguiente, el cuerpo del envenenado se sepultaba en una de las naves de la iglesia matriz, en la cual desde esa noche se oyeron ruidos terribles. Todas las noches, de las 10 adelante, espantando a los sacristanes y hasta a los transeúntes que aseguraban que el alma del envenenado penaba allí. Los ruidos continuaban todas las noches, hasta que en una de ellas, un clérigo guapo que si no tenía miedo a los vivos, menos tenía miedo a los muertos, resolvió afrontar la situación. A las 8 de la noche se ocultó con gran cautela en un confesionario de la matriz, resuelto a descubrir el origen de aquellos ruidos nocturnos que ya traían tan asustados no solo a los sacristanes y los vecinos de aquel barrio, sino a los de toda la imperial y opulenta villa. El clérigo permanecía quieto y en el más absoluto silencio dentro del confesionario, cuando, a poco de las 10 de la noche, oyó un leve ruido y vio salir de detrás de uno de los altares una enlutada que, con paso lento, se dirigió al sitio donde estaba sepultado el cuerpo del envenenado. Removió el sepulcro, sacó el cadáver del ataúd y abriéndole el pecho con un puñal, le extrajo el corazón, que después de contemplarlo largo rato en sus manos, le punzó repetidas veces con la punta del toledano puñal que llevaba, y estrujándolo con los dientes, comió un pedazo de él, volviendo después a colocarlo en el pecho del cadáver, que otra vez encerró en su tumba. Cuando, después de concluida tan terrible y antropófaga operación, la enlutada se disponía a salir del templo por una claraboya, el clérigo, que lo había comprendido todo, salió del confesionario y dio un grito, señal convenida con 2 sacristanes y 2 agentes de la justicia, saliendo de la sacristía, donde más muertos que vivos de susto estaban apostados. Se apoderaron de la burlada amante, de la envenenadora del novio traidor, que esta y no otra era la enlutada, a quien desde ese momento llamó el pueblo potosino la Sonjomicu, que en quechua quiere decir la come corazón. Señoras y señores de Facetas, aquí en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández, esta es otra joya de las tradiciones y leyendas de Potosí. Y reitero, el Cristo de San Lorenzo y la Sonjomicu de la pluma de Tomás O'Connor de Arlats. Pero sigamos con este recuento cultural, con este recuento histórico de las tradiciones y leyendas en el Potosí colonial. De la pluma de José Manuel Aponte y de la recopilación de Modesto Mister Tinajeros, presentamos el Santo Cristo de bronce. Doña Magdalena Telles fue allá por los años 1663 de la era cristiana una real moza, criolla, viuda, rica, mujer de pelo en pecho y con más ínfulas que un militar Nobel de espada limpia y ciertos aires de nobleza de abolengo, pues en la portada de su casa había un escudo de la Madre España, labrado en alto relieve sobre piedra de millar. Excusado parece añadir que con tantas prendas personales como reales, tenía doña Magdalena más pretendientes que una cartera ministerial y que a todos se les hacía agua a la boca y se les caía la baba por conquistar el corazón de la viuda, cosa que a decir verdad era para deseada y no había mancebo que desde muchas leguas a la redonda no viniese a rendir culto a tan sin par belleza, pero a la larga todos se retiraban medio cario acontecidos
porque la dama no era de les que daba pronto a torcer el brazo. Que si el difunto marido fue bueno o malo, no lo dicen las crónicas de aquel tiempo, menos el autor. Tampoco se ha podido saber cómo se llamaba. Y por entonces gobernaba la villa el general de Gómez de Ávila, de la Orden de Calatrava, 21º en número de los corregidores de Potosí, y a quien 2 años después depusieron del cargo los belicosos moradores de la antigua villa, por haberse hecho intolerable su gobierno, habiendo fallecido a poco envenenado. Dice el autor, no sabré decir por qué motivos llegaron a ser enemigas mortales doña Magdalena y doña Ana Roeles, legítima esposa de don Juan Sanz de Barea, pero el caso es que se aborrecían cordial y mutuamente y no perdían ocasión de hacerse recíprocos agravios. Cierto día, en que debía tener lugar una función religiosa en el templo de la Compañía de Jesús, doña Magdalena ocupó maliciosamente el lugar destinado para doña Ana, con cuyo motivo se armó entre ambas rivales una escandalosa pendencia a vista de cuantos allí estaban y sin respetar ni la santidad del lugar. En defensa de doña Ana salió su esposo don Juan, quien le sacudió a la viuda una furibunda bofetada, de cuyas resultas salió ésta echando pestes y maldiciones y jurando vengarse muy pronto. Pasó algún tiempo y la rencorosa viuda no perdía la esperanza de tomar la revancha, como que lo había intentado varias veces, pero infructuosamente. Persuadida de que por sí sola nada podría avanzar, se decidió a entregar por segunda vez la mano, ya que no el corazón, a quien quisiera tomar venganza por ello, pues que esta fue la condición única del matrimonio. Muchos de los enemigos y antiguos pretendientes, algo timoratos, no sintiéndose con piernas para exponer sus costillas y aún la vida, se retiraron de la casa disimuladamente, bajo frívolos pretextos. No faltó un pelaire que sin más mira que la de amanecer rico, aceptó las proposiciones y casó con la noble viuda, quien vino a ser esposa del contador vascongado Pedro Arrechúa, hombre prudente y nada amigo de andar fresco ni con su misma suegra. No dicen las crónicas quién fue el cura que les echó la bendición y con ella una cruz más pesada que un fardo de tocuyos de contrabando. Pasaron y vinieron días, semanas, y don Pedro ni resollaba, quizá porque a esas horas prefería el saborear la luna de miel que buscarle 3 pies al gato. Entre tanto, doña Magdalena se volvía puro bilis y no pasaba día sin que le recordase a su esposo el solemne compromiso. Ni por esas el flamenco novio no era de aquellos que meten la mano al fuego por otro, o quién sabe, se había olvidado sus juramentos con más facilidad que un diputado olvida las ofertas a sus electores. La de Arrechúa, que por todo habría pasado, menos por verse cruel y ridículamente burlada, exigió, impuso, refunfuñó, pero en vano, hasta que al fin se decidió a tomar venganza por sus propias manos, pero no contra doña Ana, sino contra su marido, don Pedro, a quien quiso darle una lección dolorosa como para que no olvidase él ni los demás maridos habidos y por haber, y sirviese de ejemplo sangriento a las generaciones venideras. No hacía mucho que los nuevos esposos se habían retirado a la poética hacienda de Modragón, propia de doña Magdalena y situada a 1 legua río abajo de la aldea de Tarapaya, como quien dice a 6 leguas de la imperial villa, cuando una tarde insistió por última vez doña Magdalena para que sin más demora se llevase a cabo la proyectada venganza. Tampoco dicen las crónicas cuál sería ella, porque esto fue un secreto que solo ambos pudieron saberlo. El resultado fue que en un abrir y cerrar de ojos la señora mandó amasar con sus criados y colonos al contador y sin oír súplicas ni gimoteos hizo crucificar en la gran cruz que tenía preparada y lo llevó a un pequeño cuartito de la casa donde permaneció el infeliz. Todas las mañanas tenía cuidado la viuda de hacerle comer lo necesario como para que no se muera de hambre y después le pinchaba el cuerpo con un alfiler amarillo que lo dejaba como si fuese en una masa inerte.
Al día siguiente se repetía la operación y el pobre Arrechúa soportaba otro alfiler. Ella se retiraba sin proferir una palabra, pero sedienta de venganza y probablemente haciendo de cuenta que su marido era su enemiga, doña Ana. Al fin, expiró la víctima después de muchas semanas de martirio, pero doña Magdalena siguió clavándole un alfiler diariamente hasta que el cuerpo quedó paulatina pero totalmente cubierto de alfileres y no hubo campo para otros, de tal suerte que más que un hombre parecía aquel un santo Cristo de bronce. La justicia, que a veces husmea, continúa olvidando su tradicional pereza, tomó cartas en el asunto y no contentos los jueces con saberlo de lejos, se trasladaron a Mondragón, donde la viuda les hizo una espléndida recepción digna de mejor causa y sin darse por entendida. Si no fueron tratados en la mesa como unos duques, al menos comieron como unos bernardos. Mientras recibían y despachaban testigos y hacían la inspección de la casa, el alguacil andaba en requiebros y zalamerías con la cocinera, muchacha alegre y rolliza. Como buena amiga, confió a su prometido el terrible secreto de que la comida de esa tarde estaba condimentada e hizo plato aparte para ella y su Adonis. La viuda y su cocinera abrigaban la confianza de que los jueces no saldrían vivos de su casa. Pero el alguacil, que sin duda no tenía pelos en la lengua, corrió a denunciar el hecho, de cuyas resulta los jueces y los alguaciles se pusieron en movimiento y sin pérdida de tiempo apresaron a doña Magdalena y los criados, sin exceptuar ni a la cocinera, y junto con las ollas y potajes dieron cara vuelta a Potosí el mismo día, temerosos de que por la noche les jugase la viuda alguna partida serrana. Dice el autor: ignoro al cabo de qué tiempo terminaría el juicio. Lo que puedo asegurar es que la trasladaron a Chuquisaca, de donde la trajeron para ahorcarla públicamente en esta villa, y a pesar de que los vecinos se suscribieron con 200,000 pesos para rescatarla de las manos del verdugo, y aún el arzobispo se arrodilló sombrero en mano a los pies del presidente de la audiencia, solicitando la conmutación de la pena, no hubo remedio, y entonces la pena fue ejecutada. Desde entonces, señoras y señores, Mondragón goza de triste celebridad. Sobre todo existe allí un cuartito, el mismo donde murió Arrechúa, y en el que no hay sujeto que pueda dormir. Muchos individuos que hayan ido de paseo y a quienes tal vez por malicia se les ha proporcionado por alojamiento el terrible cuartito, han salido despavoridos y por poco no se han tirado al río que está cerca. Los incrédulos, o que al menos aparentan serlo, dirán seguramente que aquellos son visiones que resultaban de una imaginación nerviosa o de la predisposición de ánimo, pero aseguro que, según cuentan personas doctas, todo es verdad, y si lo dudan, vayan a pasar una noche en el cuarto del Santo Cristo de bronce, que no les quedará ganas para repetir la vista. Esta tradición, señoras y señores, el Santo Cristo de bronce, está fechada en la recopilación de Modesto Miste en el mes de octubre del año de 1889. Con referencia a un cuartito que dice acá y que está muy cerca del río, hay una nota de referencia y dice que este dato no es exacto, porque tampoco existe el aludido cuartito, ya que, como era de suponerse, en ese lugar se han levantado numerosas construcciones. E imaginémonos en la presente gestión, el lugar está totalmente cambiado. Hoy, señoras y señores, aquí en Facetas y en este martes 28 de noviembre, hemos presentado, o mejor, hemos dedicado un programa a la cultura y sobre todo a las tradiciones y leyendas de Potosí. Hoy hemos presentado 3 leyendas, 3 tradiciones que, como el resto de las tradiciones y leyendas, de verdad son famosas, son espectaculares. Y les dije alguna vez que, como todo potosino, me gusta, me encanta el dar lectura al viejo estilo de la radio,
a estas tradiciones que, reitero, son la máxima expresión cultural de nuestra tierra Potosí. Hoy hemos dado lectura a la tradición y leyenda titulada El Cristo de San Lorenzo, la Son Comicu, la que come corazón, y el Santo Cristo de bronce. Y la fuente ha sido la recopilación de la obra de Modesto Miste Tinajeros. Muchas gracias por su deferencia, señoras y señores. Y ya saben, a quienes se han suscrito, agradecerles de sobremanera. Nuestros suscriptores van aumentando y eso nos alegra y sobre todo nos compromete para seguir trabajando, porque las facetas son precisamente las facetas de la vida. Y a quienes aún no lo hicieron, es decir, no se suscribieron, una invitación para que se suscriban y de manera periódica estarán recibiendo todos y cada uno de los programas de facetas aquí en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Facetas es un programa, reitero, de redes sociales que se transmite desde Potosí, Bolivia, patrimonio cultural y natural de la humanidad para todo el mundo. Gracias por su deferencia y volveremos con facetas en cualquier momento. Permiso.